Yo he generado un modelo de investigación muy complejo, pero me he dejado muchas variables en el camino. Por ejemplo, el alcohol y las drogas. No te dejan investigar este tema, porque no les interesa y todo el mundo sabe que en los festivales se consume. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a un festival? Tienes que tener un poco de todo, de nombre internacional, además siendo España como es, o sea, no hay que ser tonto aquí, o sea, te hace falta los turistas. Después habría que, yo creo, involucrar mucho más al artista local. Los vasos que se estaban utilizando en los festivales tenían que ser reutilizables y no se están reutilizando. Si no formas parte de un cuadro ideológico, en ciertas partes no te programan, ni de broma. O sea, si tú has dicho A y ellos dicen B, chao. No sé, la rave era vamos a vivir intensamente y ahora Tomorrowland es ama y haz lo que quieras un poco, ¿no? Es como todo es amor y tal, pues sí. Totalmente otro discurso. A partir de los 34, 35 la gente empieza o son fieles a los festivales o rompen con el festival porque están. O sea, a ti te gusta un tipo de música por el momento en que estás en tu vida y por cómo eres. Bienvenidos de nuevo a esta edición del podcast de Unlocked. Hoy estamos con otro invitado, Jordi Oliva, que es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, colaborador actualmente, está residiendo en Alemania, y con el que realizaremos un approach distinto al que estamos acostumbrados, que es la evaluación de cómo los festivales afectan a nivel cultural y emocional a las regiones donde se celebran, lo cual me parece muy interesante porque al final todos hemos estado de festivales, pero normalmente se queda como en la experiencia dentro de recinto y no llegamos a ver qué efectos colindantes llega a tener dentro de esa región. Estamos también con Eric, que ha llegado 3 minutos tarde, pero a tiempo igualmente. Siempre llego. Siempre llega. Y Jordi, nada, para que la gente que no te conozca explicarás un poquito quién eres, qué haces actualmente. De acuerdo. Pues yo soy investigador, profesor, ahora mismo también touring manager de una compañía de danza y mi gran pasión es la música. Yo soy batería también, toco la batería en un grupo de hard rock en Alemania y debido a esta afición, también a la afición a festivales, pues dije, ostras, ¿y esto qué efecto deja en la sociedad, ¿no? ¿En qué queda todo esto? Y a raíz de ahí, pues empecé una investigación, una especie de inquietud por saber cómo esto afectaba a la sociedad. ¿Qué fue lo que realmente te llevó a profundizar en este aspecto? Pues mira, yo era un gran fan del Primavera. Del Primavera Sound. Sí, y del Sonar también. Participé en 2 ocasiones en el Sonar, lo que pasa que el Sonar no es tanto lo mío, aunque supongo que a esta comunidad sí que le gustará. Sí. Pero sí, en el Sonar, Primavera Sound era un gran asiduo también por mis amigos. Al Sonar iba por mis amigos y al Primavera más por mí, por el estilo que me gustaba. Y yo me lo pasaba muy bien y había momentos de, pues, yo qué sé, de fraternidad, ¿no? Con mis amigos y de especial emoción, ¿no? Y debido a esto pensé, vamos a ver, esto afecta a muchísima gente. O sea, al final son cientos y cientos de miles de personas que van a festivales, ¿no? En España, sobre todo, tenemos pues como 1000 festivales y me preguntaba, ostras, si esto me afecta a mí de esta manera, ¿cómo puede afectar a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué efecto deja esto? Y bien, a partir de ahí empecé a leer y de esa inquietud fui a una profesora de la UOC que me había dado a mí en el máster de gestión, porque yo soy también máster en gestión cultural, y pensé, ostras, ¿y esto? ¿Qué te parece? Entonces me dijo, bueno, dinero no tengo para esto, pero si quieres empezar, empieza. Entonces empecé a leer. También empecé a hacer investigación de campo por mi cuenta. Okay. Cada vez que iba a un festival, ya sea de jazz, de electrónica o de música mainstream, iba allí y empezaba a ver qué hacía la gente, ¿no? Cómo se comportaba, tomaba mis notas con el móvil. Porque todo hay que decirlo. No sé ahora cómo está el tema. Lo he intentado investigar, pero en principio los festivales, si tú no tienes permiso, no puedes hacer investigación. No puedes ir a la gente y preguntarle, oye, ¿qué te está pasando aquí? ¿Cómo te va por aquí? ¿Qué estás haciendo? Eso no te lo dejan hacer. ¿No? Entonces, claro, yo cuando vi eso me pasó con el BBK Live en Bilbao, dije, voy a ver. Llamé a los del festival, les escribí y me dijeron, sí, puedes hacer investigación, pero si en vuestra página web no pone eso, pone todo lo contrario, no se puede investigar sin permiso. Y insistí un poquito y al final me dijeron que no podía. Entonces ya me piqué. ¿Pasaron de decirte que sí a decirte que no? Sí. Okay. Entonces ya me piqué y dije,
¿y por qué no les interesa, no? Y entonces, de ahí ya empecé a hacerme preguntas y la gran pregunta fue ¿cómo puede afectar esas emociones tan intensas a tu manera de ser, ¿no? Porque al final tú, si en un verano te vas a 3, 4, 5, 10 festivales, ¿cómo cambias, no? De alguna manera cambias porque has tenido una serie de experiencias con un tipo de personas que a lo mejor no vuelves a ver nunca más. A lo mejor empiezas a consumir algo que no has consumido en tu vida. Empiezas a vestir de otra manera, te empieza a gustar otro estilo de música porque has escuchado debido a que después del concierto que tú querías ver has visto a otro y dices, ostras, esto también me gusta, ¿no? Y ahí es cuando dije, ok, pues identidad, voy a ver cómo pasa, qué pasa, debido a las emociones, lo que siento, cómo afecta a cómo soy. Lo vi en la tesis, que dices esto, ¿no? Que hay una correlación muy directa entre la intensidad emocional como individuo y el impacto cultural sí. en la región. ¿Podemos profundizar un pelín más en esto? A ver, esto es mucho más, es mucho más, como diría yo, obvio de lo que parece. O sea, parece súper enrevesado, pero al final es la vida misma. Es decir, yo cuando siento algo, eso me afecta y se queda en mí, de alguna manera, ¿no? Entonces yo dije, vale, ¿cómo esto que es psicológico, ¿no? Personal, individual, cómo afecta a nivel de la sociedad, ¿no? Que es lo que se llama la psicología social o la sociología psicológica o la sociología cultural, se puede llamar, lo podríamos llamar de muchas maneras, pero al final es saber cómo afectan las emociones a la sociedad, ¿no? Pues curiosamente afecta muchísimo, ¿no? Yo pensaba que no afectaría tanto porque al final dices las emociones son una cosa pasajera que al final, bueno, pues yo que me enfade o que yo que sé que tenga una alegría, pero si son repetidas, como es en el caso de los festivales, si tú vas a un festival un año, al año siguiente vas otra vez, pues al final esto te va calando, ¿no? Y lo que comprobé es que los festivales vamos a decir, de un carácter más tradicional sí tienen un efecto a largo plazo, pero los tipo mainstream, electrónico, tienen un efecto más pasajero, que al final, a la larga, es cuestionable si genera una identidad específica. Cuando dices tradicional, ¿a qué tipo de festival? Sí, o sea, yo estoy hablando de festivales que a lo mejor tienen 80 años de tradición. Vale. Claro, estamos hablando de festivales de tipo clásico, que es otro estilo, ¿no? ¿Qué pasa con los de música clásica? Pues los de música clásica habitualmente tienen orquestas, coros, o sea, mucha gente, ¿no? Que implica familias, implica amigos. ¿Qué me encontré con los de música clásica? Porque esto también es muy interesante compararlos. En de música clásica, la gente normalmente son auditorios, teatros donde se hace el festival, no es un sitio al aire libre, una playa, un bosque, es simplemente auditorios, ¿no? O sitios muy bonitos, muy bien, muy cucos. Normalmente después del concierto la gente se iba a cenar, se iba a tomar algo con los amigos, con los que participan de la orquesta, del coro. Entonces eso pasaba año tras año, ¿no? Y eso genera una tradición, genera un tejido cultural que ya se espera, ¿no? De alguna manera en los festivales de música, vamos a decir, no clásica, ¿vale? Vamos a decir electrónica, mainstream, etcétera, sin ánimo de generalizar, pasa un poco menos. ¿Por qué? Porque los grupos, las entidades, los artistas, vamos a decir, son mucho más pasajeros. O sea, hay una cantidad de cambio impresionante. No así con los cabezas de cartel, porque los cabezas de cartel ahí hay mucho más tejemaneje, ¿no? Hay mucha más productora, hay mucho más management ahí incluido, ¿no? Que normalmente quieres colocar a tus artistas y casi siempre se van repitiendo, ¿no? Los cabezas de cartel. Aún así, esto un poco desde la ignorancia, ¿no? Igual que con los festivales más orientados a la música clásica y demás, quizás sí que te esperas un género o unas variaciones en concreto. En la música electrónica, tal y como, a menos como lo estamos viendo a día de hoy, aunque haya headliners que todo el mundo conozca, que estén constantemente en el line-up, sufren mutaciones de estilo bastante notorias. Sí. A lo mejor no de un año para otro, pero sí en 3, 4, 5 años. Esto, creo que, siguiendo con la línea que tú decías, tampoco ayuda a construir ese hábito. Aunque sea el mismo nombre, si el estilo va mutando,
eso también debe afectar en algún aspecto, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, hay un aspecto aquí muy importante que creo que todo festivalero busca, que es la novedad, ¿no? Busca siempre ser curioso, busca siempre encontrarse con algo nuevo, algo que no había visto nunca, y eso obliga, o sea, la producción musical ha cambiado muchísimo debido a eso. Bueno, tú lo sabrás, pero al final tienes que crear música que en el festival funcione. Si no funciona, no te van a programar, o sea, así de claro, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, y claro, eso dificulta que a lo mejor el público fiel que tenía a ese grupo o a ese artista con ese estilo, ¡pum!, se lo cambian, ¿no? Entonces, claro, eso tienes toda la razón. Yo creo que afecta porque tú vas a escuchar a Mozart y siempre va a ser Mozart, o con pequeñas variaciones, pero vas a tener ese compositor siempre ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema de un poco de la cultura actual, ¿no? Que al final estamos generando unos productos muy efímeros. Entonces, los estilos se pueden parecer, pero estás generando... Y ahí es también a donde va un poco mi tesis. El festival, y eso coincido totalmente con Nando Cruz. Nando Cruz es un periodista que ha metido mucha caña a los festivales, sobre todo a los macrofestivales. Sacó un libro, ¿no? Sí, sacó un libro. ¿Cómo se titulaba? El agujero negro de la industria musical, sí. Los macrofestivales, sí. Pues en este libro yo coincido mucho con él en esa visión que tiene de que los festivales, los macros, si hablamos de pequeños podríamos matizarlo. Los macrofestivales son una sequía cultural. O sea, al final... cogen recursos, ¿no? Subvenciones, que dinero de los tickets, pam, van chupando, pero después dejan muy poco en el tejido cultural. En cambio, un club o un bar, vamos a decir, que programa habitualmente durante todo el año, a lo mejor está ayudando a un artista local. Y eso los festivales no lo hacen. Y ahí es a donde voy también. Los festivales también, en ese sentido, en el emocional, son... impresionantes, ¿no? Están programados de tal manera que tengas, pues como una película, ¿no? Tienes el guión que te va dando tumbos emocionales, ¿no? Pues el festival está igualmente programado para que tú tengas tumbos emocionales impresionantes. Y eso está fantástico. Y eso al final es uno de los medios es uno de los fines de la música, ¿no? Emocionarte, trasladarte. Y eso yo creo que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que el macrofestival normalmente usa eso para su propio beneficio, ¿no? Es de alguna manera una manipulación capitalista, ¿no? Claro, ¿dónde está el equilibrio? Pues yo creo que el equilibrio está un poco en el largo plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? Y ahí es a donde voy. Mi tesis es un principio. O sea, yo no resuelvo nada porque no me da tiempo. En una tesis yo he hecho un estudio de 2 años, 3 años, pero esto hay que verlo a 10 o 20 años, a ver cómo evoluciona, ¿no? Es decir, no sé cuánto lleva el Primavera Sound, no sé si son 10 o 15 o 20, no me acuerdo. Pero, ¿qué ha pasado en estos 10, 15, 20 años en el tejido cultural? ¿Cómo ha evolucionado la música? En Barcelona, vamos a hablar solo de Barcelona. Pues hay que verlo, ¿no? Los grupos, realmente la producción es festivalera, o sea, es decir, la música tienes que sonar en el festival, si no, o sea, ahora mismo el músico ¿de qué vive? Buscan eso, quizás, del buscan ticket. El sonido del festival, sí. Desde un principio, no total, y sin identidad propia, simplemente ver lo que suena en el festival y al año que, si intentan estar el año que viene ahí, tienen que sonar. Exacto. Así, no hay otra. Yo no sé cómo es en la música electrónica, ahí lo tengo menos estudiado. Mira, ahí es un muy buen punto porque, o sea, de la manera, claro, yo empecé haciendo hard techno, ¿vale? Que es un género que ha pasado de mover 100 personas hace 4 años a, bueno, poder hacer programaciones de 15.000 personas solo con ese género en 4 años. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo que veo es que aquellas 150 o 200 personas que antes asistían a los eventos tenían una cohesión mucho más íntima entre ellas, había una conexión mucho mayor con ellas, con el evento y con el recinto donde se celebraba. Con los festivales esa cohesión se pierde un poco, es decir, siguen viniendo los grupos de amigos, pero no hay una lealtad por el género, hay una lealtad por el acontecimiento social que supone el festival. Hasta ahí. Luego, a nivel de música, sí que he visto cómo han aparecido algunos sonidos determinados que son los que han cuajado mejor dentro del mercado, y artistas que antes, como por ejemplo Tam, y no tengo problema en decirlo, que tenía un sonido muy particular, lo podéis ver en su Hör Berlin de hace unos años, y compararlo con lo que ha estado haciendo estos últimos años, ha sido claramente una intención de adaptación al sonido festivalero, supongo, para
ya sea por presión de la agencia, por lo que sea, pero cuando hay esta masificación no se puntúa tanto la originalidad. Tiene que aparecer un fenómeno, ¿no? Que rompa con el mercado y de repente, hostia, todo el mundo se fije ahí. Pero sí que pasas unos años como de generalización de sonidos. Todo el mundo intenta sonar igual. Se utilizan los mismos recursos. Empiezas a añadir, bueno, ves que funciona, pues los kicks de RAW, pues todo el mundo añadiendo kicks de RAW. Rave stabs, todo el mundo añadiendo rave stabs. Llega un punto que si cierras los ojos, o sea, no sabes qué está tocando, porque cualquiera de esos 20 headliners podría ser. O sea, no hay un sonido que lo defina. Yo creo que los festivales también ya no te venden solo al DJ, te venden la experiencia. Hace poco lo vi que lo decían, que te vende la experiencia como te vas a conocer a tu pareja, tu mejor amigo, algo que vas a vivir es único y dejar la música como un segundo plano. De hecho, yo tengo entendido que Tomorrowland viene de toda la cultura rave, ¿no? Que se fue ampliando sí. y de ahí cogieron la empresa esta y han cambiado totalmente el discurso, ¿no? A lo mejor no sé, la rave era vamos a vivir intensamente y ahora Tomorrowland es ama y haz lo que quieras, un poco, ¿no? Es como todo es amor y tal, pero sí. Es totalmente otro discurso, ¿no? Sí, al final... Sería lo más comercial ahora. Exacto. O sea, de ser es que esto mismo que decías, no sé en qué artículo lo leímos, o no sé dónde lo vimos. Yo creo que lo vi en un vídeo de TikTok, que decía que vendían cómo llenar un festival para 50.000 personas. Sí, y ya la orientación ya empieza a ser un poco como la orientación que tienen las agencias turísticas, de te vamos a vender la experiencia, pues productos, lo que decía, sí. donde vas a conocer Total. a tu pareja, donde te vas a enamorar. Sí, sí. Ya no es donde vas a descubrir a tal artista. Sí. Ya parece que ya no... Sí. Ese diálogo o ese discurso ya no genera atracción al usuario. Y yo creo que ahí es donde entra el desenriquecimiento cultural que mencionas en... Exacto, yo ahí, de hecho con la tesis ahí voy. Mi ilusión era con la tesis de intentar poner en valor a la música, ¿no? O sea, poner la música en el centro. De hecho, cogí un modelo de emociones, de evaluación de emociones, que era centrado en la música. Pero cuando yo en la tesis comparé 4 festivales. El último fue el mayor, pero tenía uno de jazz, más experimental, uno el BBK, o sea, mainstream, y después tenía... ¿El otro cómo era? El otro era... exacto, otro más clásico, así. Lo que me di cuenta es que yo tenía como 4 variables que me ponían un poco en situación de cómo era la experiencia. O sea, tenía las emociones por un lado y estas 4 variables que eran música, la importancia de la música, o sea, perdón, estas 4 variables me definían cuál era la fuente de las emociones para el usuario, ¿vale? Para el festivalero, que eran música, experiencia social, la atmósfera del festival, la novedad u otros que ellos quisieran. De estos 4, en la experiencia del festival clásico, la música era el más importante. En el festival mainstream, música y experiencia social eran los más altos, casi competían uno con otro. A lo que voy es, lo que descubrí con esto es que al final mucha gente en estos festivales, macrofestivales, van por la gente, no va por la música. Entonces, a ver, yo tampoco voy a juzgar aquí a la peña, pero aquí o sea, para mí fue una sorpresa porque digo, ostras, pero la música es al final lo que convoca a la gente, el diseño del evento es, o sea, la alma del evento es la música. Pues no, para mucha gente no es eso, es la gente. O sea, es ir por la gente. Para el entorno. Exacto. La gente hace gente. Sí. Y al final, claro, ¿qué estamos hablando un poco aquí de masas? O sea, cuando hablas de festivales de más de 10.000 personas, estás hablando de masa. Gente que va por la gente que va por la atmósfera, gente que va por el postureo, gente que va por el Instagram, gente que va por otras cosas, ¿no? Y entonces ya no estamos hablando de música, de por la música, ¿no? Entonces la música se vuelve un accesorio. Y ahí es en donde dije, ostras, y ahí se me cayó un poco el alma a los pies porque dije, joder, todo eso que viví, que para mí era muy importante porque yo fui a ver a Blur, fui a ver no me acuerdo, a artistas que eran para mí muy importantes, ¿no? Para mi adolescencia, etcétera. Dije, ostras, esto es muy romántico por mi parte. Realmente esto forma parte de una industria mucho más grande. Entonces los productores, la gente que mueve los festivales y una muestra de ellos que fondos están comprando a festivales, ¿no? y grandes productoras, es que al final mueve un interés capitalista en los macro. También hay un interés artístico, evidentemente. Seguramente que los fundadores de Primavera Sound en su momento tenían un interés artístico, seguramente. No tengo la menor duda. Pero ahora mismo yo creo que eso ya se ha prostituido un poco. O sea, no tengo ninguna duda. Y en el Festival Clásico, y ahí es a donde va mi tesis, lo que descubrí es que aunque haya ese interés,
se mantiene a lo largo del tiempo ese tejido cultural. Y yo no sé si en otros estilos pasa, pero yo lo comprobé en el festival clásico, que a largo plazo el público no se movía, quiero decir, era estable. A largo plazo había creado una tradición tan grande que la gente ya lo esperaba. O sea, era y con paz, o sea, no con efervescencia de masas, sino una cuestión mesurada, ¿sabes? Sí. Y eso me sorprendió también. Y claro, ahí es donde también investigué cómo afecta el estilo de música a qué tipo de gente llega. Es decir, y eso está muy, muy claro. La tipología de música va a un tipo de carácter, a un tipo de temperamento personal. Es un tema psicológico también. O sea, a ti te gusta un tipo de música por el momento en que estás en tu vida y por cómo eres, ¿no? Entonces, es muy habitual que donde vas tú a escuchar la música, al festival, te encuentres a gente parecida a ti. Vale. También por un aspecto psicológico. Claro, para mí eso no lo pude investigar más con la tesis, pero es un tema muy interesante también, ¿no? Pues porque hay perfiles psicológicos que se van juntando en los festivales y eso también genera también una expectativa sobre el festival que si eres un buen programador, sabes jugar con ella. Sabes jugar con, ok, ahora tengo que subir un poco más de este estilo, un poco más de aquí, para que tenga este tipo de gente. Si realmente, que yo creo que lo hacen los macrofestivales, evalúan a su público, esto lo tienen bien conocido. El aspecto psicológico. Es que yo veo incluso a lo mejor grupos de amigos que dejan de ser grupo de amigos y tu grupo de amigos pasa a ser la gente que has conocido en los festivales. Sí. O sea, yo este último año lo he podido ver un montón, que gente de mi entorno que conozco, que veo los festivales, han hecho sus grupos y no van con sus amigos de siempre. Se encuentran para ello. Han cambiado un montón su tipo de vida desde que salen de festival. Yo creo que este último año ha sido muy heavy aquí en Barcelona, porque hemos sufrido un montón de festivales en un corto periodo. Sí. Y incluso creo que ha cambiado la conducta de esas personas. Yo creo que hay un límite de edad ahí. Hay como, a partir de los 34, 35, la gente empieza o son fieles a los festivales o rompen con el festival porque están hartos. Me quedan 4 años para saberlo. Sí, yo lo comprobé con, o sea, yo hice encuestas y entrevistas. Mientras hacía las entrevistas, a medida que subía de edad, la gente se había desencantado ya de los festivales, ¿no? O iba con sus hijos. ¿Qué motivos llevaban a unos a desencantarse y a otros a mantenerse fieles? Pues un poco, los desleales por descubrir que formaban parte de una maquinaria, ¿no? Vale. Básicamente decir, ostras, esto no es tan romántico como yo creía, ¿no? Y los leales simplemente por el hecho de disfrutar, ¿no? O sea, al final... también hay muchos factores ahí. Si tienes hijos, si no has tenido hijos, la pareja que has encontrado o la no pareja, depende de muchos factores que son independientes del tipo de festival. Pero si intentamos evaluarlo así de una manera general, yo diría esto: al final la gente sigue buscando esa experiencia que a lo mejor el primer festival te ocasionó. Y claro, ya no llegas a eso, entonces necesitas a veces más o necesitas ir con otro tipo de gente para tener otro tipo de experiencia. Lo que has tocado aquí un punto interesante. También yo preguntaba sobre si hacía comunidad. Me preguntaba, ¿esto hace comunidad? Es decir, ¿esto realmente hace un grupo que se pueda llamar comunidad? Que comunidad es una palabra muy grande. O sea, comunidad hablamos de gente que se encuentra periódicamente, que hay una amistad, que hay un vínculo real, emocional, no solo emocional, sino también racional, de compartir hechos culturales. Entonces me encontré que en el Festival de Música Mainstream, ¿no? Vamos a hablar así, sin ningún nombre, era mucho más difícil. Gente que se encontraba, yo qué sé, que vamos a los Monegros, ¿no? Cuando se hacían los Monegros. Y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pero otra gente, algunos sí, pero muy pocos. En cambio, en el Festival Clásico, sí, vamos a hacer... esta cena, este día, después del concierto tal, ¿no? Tampoco puedo hablar de los festivales de electrónica, no sé, porque tampoco los he investigado en específico, pero a mí me ha dado la sensación de que los festivales fuera del clásico son un poco más, como he dicho antes, un poco más efímeros en el vínculo que generan, por el tipo también de diversión que genera, ¿no? O sea, al final es muchas veces muy intensa, que vas a todo trapo, ¿no? Vas a consumir, a buscar, a encontrarte a ese grupo que quieres encontrarte, a lo mejor experimentar con otros artistas, pero bueno, se queda ahí, ¿no?
Sí, es una experiencia mucho más enfocada en el momento Sí. y en lo que te encuentras ahí. Sí. Yo lo que sí que creo que podemos estar de acuerdo es que en la electrónica, donde sí que puedes llegar o al menos antes, donde se podía llegar a generar comunidad, fuera de allá de las raves y demás, era en la cultura de club. Es decir, diferenciar un poco lo que son las experiencias, como tú estás diciendo, más masivas, y aunque no tengan que ver con la música clásica o con otros tipos de festivales más clásicos, las experiencias más íntimas, donde lo hablábamos con Lucas Freire, que es un DJ del hard techno original, de la old school, me atrevería a decir ya, y nos decía esto, al final el club sí que te permitía volver a posicionar la música como protagonista. ¿Por qué? Porque es un club que tú frecuentas, no al que vas de vez en cuando. Un club que tú frecuentas, donde ya confías en la programación de la sala y por X o por Y lo suelen frecuentar el mismo perfil de personas. Que como tú estabas diciendo ahora, por alguna razón, supongo que porque al final atendemos a eventos de música que machean con nuestro carácter, comparten muchos más aspectos vitales con los mismos asistentes. Y ahí sí que yo veo que esas comunidades y esa cohesión social sí que se estaba llevando a cabo. Incluso aquí todavía el MOOC, me atrevería a decir, sí, que mantiene un poco esto. Es decir, la gente va, sabe que hay una programación local guay, que de vez en cuando traen algún artista internacional y normalmente, aunque vayas esporádicamente o no, siempre ves caras familiares ahí. Esto que pasa en un club y luego se puede trasladar a la sociedad, ¿cuál es el paso? Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que al final tienes que, como hemos dicho antes y como has dicho tú, el aspecto psicológico, hacer el match, ¿no? Como has dicho. Sí. Y después el contenido, acertar en hacer, por un lado, que forme parte realmente el contenido de la comunidad, que yo creo que ahí la clásica lo hace muy bien porque tú tienes un coro y es la gente del pueblo la que canta, ¿no? Es la gente de la ciudad, entonces hace que arrastre a gente del lugar. Entonces yo diría artistas locales, también con música local. No estoy hablando de música popular, música local, que se esté produciendo allí, que genere un vínculo entre la gente de ahí, que llames a tu amigo, a la abuela, a la madre, a la tía y que vengan contigo allí, ¿no? Al primo o quien sea, ¿no? Esto es importantísimo, o sea, yo creo que todos los festivales cuentan con ello, es decir, el Primavera Sound, el BBK Live, el Solar también lo hace, programan a artistas locales para generar también un interés local. O sea, a lo mejor su cuota de turismo es mucho más alta que el local, ¿no? Pero siguen manteniéndola porque tienen que generar esa comunidad, ¿no? Porque si no es que si les saltan los leones, ¿no? Porque nadie los quiere. Al final, si no, sería inviable. Pero yo te diría esto. Por un lado, artistas locales, contenido local. Eso es lo que al final genera tejido. Y si lo haces una u otra y a largo plazo lo mantienes, eso al final es lo que hace generar un tejido. Que es lo que yo también me preguntaba en la tesis, de decir, ¿esto lo buscan las administraciones locales? ¿Qué buscan cuando dan una subvención a Primavera Sound, al Sonar? Porque aparentemente, ostras, no sé, el Departamento de Cultura de un estado tendría que estar interesado en generar ese tejido sostenible a lo largo del tiempo. Pues curiosamente, y el libro de Neando Cruz me lo confirmó, las intuiciones que yo tenía en la tesis, es que no les interesa. Al final les interesa a ellos pues, generar más gasto, generar que vengan más turistas. En España, estoy hablando de España, para generar más ingresos. Estamos diciendo que no hay un requisito para recibir una subvención pública de integrar artistas locales dentro de la programación. El interés es económico. O sea, esto es muy triste. No me lo esperaba, ¿eh? Esto es muy triste, pero es así. Sí. A ver, a lo mejor con el gobierno de Colau es un poco distinto, porque es verdad que, por ejemplo, creo que es el BAM cuando cambiaron el programador, era una cooperativa y se ha enseñado un poco más la parte de comunidad. Pero habitualmente, si tú te vas todo el litoral español es hacer dinero. O sea,
el Sonorama. Bueno, el Viña Rock a lo mejor es otro rollo. Partiendo Pero... de la base Sí, también el Canet Rock, el Cabro Rock, Sí, estos sí que son es festivales más de muy pueblo, orientados sí, a... sí. También partimos de la base de que a veces decir que eres de aquí parece que esté mal visto. Exacto, si no vienes de Gran Bretaña, pues eres un pringao, ¿no? Sí, de Alemania, sí, sí. Exacto. Pierde el glamour el act, Sí, ¿no? exacto. Seguro en Berlín, ¿no? Supongo que la música electrónica sí tienes que venir de países nórdicos para ser cool, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, cuesta mucho que se valore al artista. Esto es una cuestión sobre todo de España, Grecia, Italia y Portugal. Si tú en Holanda, por ejemplo, tú vas y los locales Sí. están en el buen slot, o sea, son los que están en el momento Sí, aunque sea un headliner de fuera, quizás abre el festival, porque es de fuera. Pero sin embargo aquí es al revés, o sea, aquí el holandés viene y va a estar en el prime time. Sí, y se alimentan mucho. En Rotterdam, por ejemplo, bueno, claro, también afectan mucho las exclusividades de grandes festivales. Claro. Pero estas exclusividades de grandes festivales, en Rotterdam, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo de cómo se puede llegar a cocer un tejido de Local. DJs y productores locales, claro. Hay a lo mejor 3 o 4 marcas que controlan las exclusividades con la mayoría de headliners internacionales. Entonces las promotoras de ahí, el único remedio que tienen es apostar fuertemente por lo que tienen ahí. Claro, Y tú ves eventos claro, en el Now and Wow, por ejemplo, que es uno de los mejores recintos de Rotterdam, que con unas 1.600 personas, llenarse con promotores locales y solo artistas de ahí de Rotterdam, más algún emergente europeo, pues mira, para darle el punch. Pero claro, todos esos artistas locales de ahí, al cabo de un año, están participando en festivales internacionales porque desde ahí ganan la exposición que nosotros la atención que nos llaman a nosotros. Claro. Pero ahí está el claro ejemplo, ¿no? De cómo en un relativamente corto periodo de tiempo, solo el hecho de que la comunidad de tu región apoye e incentive, claro, es que si hay artistas que ven que un amigo suyo que hace 2 años estaba practicando en casa y ahora está pinchando ahí, está llenando, pues esto ya incita al que viene también a seguir practicando, seguir esforzándose. Aquí no, aquí es como que yo creo que te frena un poco y yo creo que habría muchísimos más artistas si no hubiera como esta frenada. Este recelo al ser de aquí. Es que parece que se confunda un poco como con el patriotismo, no sé, es como si apoyas al de aquí, no sé, creo que mezclan demasiado quizás la política con lo que es la música, que yo no creo que entienda ni de política ni de género ni nada. No debería, sí. Pero está metida en ello. Ese es el tema, es el gran tema, yo creo, en España, es la ideología. O sea, si no formas parte... aquí me estoy yo metiendo en camisas de 11 varas, pero da igual, da igual. Igual te sigo, no te preocupes. No, pero es verdad, si no formas parte de un cuadro ideológico, en ciertas partes no te programan. Ni de broma. O sea, si tú has dicho A y ellos dicen B, chao. Y es así, o sea, y es muy curioso que en España estemos cayendo en algo parecido que se cae muchas veces en la historia de España, ¿no? Entonces me voy a quedar ahí, pero es muy curioso cómo la política a través de las subvenciones favorece un discurso ideológico u otro, ¿no? En cambio, si tú te vas a Alemania, es mucho más... en cierto modo es parecido, porque al final, si tú te vas a un tipo de festivales, tienes un tipo de gente, si tienen un color, pues van a ser de ese color, si tienen otro color, van a ser de otro color. Pero a nivel de subvenciones, yo creo que del país donde estoy viviendo ahora, se nota menos eso. O sea, es decir, si tú eres un proyecto cultural que eres interesante a nivel cultural, con un contenido bien trabajado, te van a apoyar, independientemente de qué línea ideológica tengas. Entonces, yo creo que en España estamos muy capados por ese lado. O sea, estamos aún un poco en ¿cómo piensas tú? ¿Piensas así? Venga, pues vamos. Entonces es un poco triste en ese sentido. Luego el caso del famoso rapero, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí. Que sí. tuvo que, se tuvo que expatriarse a Bélgica también por el tipo de mensaje que estaba, creo que por una canción donde criticaba a la monarquía o no bueno, sé. Hubo uno que no sé si todavía está en prisión. Y tuvo claro, pero tuvo persecución legal y condena no, porque es prófugo, o ya no sé si ha vuelto, pero... Pero es que esto es la historia, incluso... Y hasta aquí me dice Alesia. No, pero es verdad. Entonces, bueno, recuperando un poco el tema a nivel de, bueno, pues para seguir formando este tejido, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a un festival para que siga manteniendo ese balance entre los actos internacionales y los de la propia ciudad o región o país incluso? Porque al final ya con lo conectados que estamos... Sí, yo diría
muchos temas. O sea, al final esto es como un ecosistema, ¿no? Tienes que tener un poco de todo. Tienes que tener un poco de nombre internacional para que te venga gente de fuera. O sea, esto es inviable si no tienes turistas. Y además, siendo España como es, o sea, no hay que ser tonto aquí. O sea, te hace falta los turistas. Punto. Entonces, con esa parte hay que contar. Después, habría que, yo creo, involucrar mucho más al artista local, intentarlo fomentar más también con apoyos de recursos, estudios, sitios donde trabajar. Eso por un lado, para que ellos puedan producir música de calidad, que eso también es importante. Que bueno, que ahora mismo con 4 recursos puedes producir bastante dignamente. Después también diría que también metamos ciencia en esto, que ese es mi tema. O sea, yo he hablado de política ahora, de que hacen sus temas ideológicos, pero es que en la academia, o sea, si te vas al mundo de la investigación, te sorprenderías de la cantidad de estudios que se hacen para contentar a la administración. Y eso, a mí cuando leía ciertos estudios que decías, tú no has dicho nada, tío. O sea, te he leído, he perdido aquí 1 hora y media de mi tiempo para escuchar nada. O sea, para leer nada, perdón. ¿Por qué? Porque también les interesa a veces a la propia academia, a las propias universidades, mantener un discurso agradable a la administración para que ellos puedan recibir también subvenciones. Entonces, a dónde iba? Ciencia, hay que meter estudios psicológicos, hay que meter estudios sociológicos, hay que meter más ciencia empírica que te demuestre cómo es la realidad. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, yo era independiente, entonces yo me metí donde no me llamaban. Y hacía las preguntas que a lo mejor eran impertinentes. Y esto se hace poco. Creo que tendría que haber un ejercicio de honestidad por parte también de los ayuntamientos, de las diputaciones, de decir, vamos a investigar cómo afecta esto de verdad. Porque mi estudio es muy pequeño. Se necesitarían estudios de 10.000, 20.000 personas a lo largo de 5 años para saber cómo afecta esto. Entonces, yo creo que como recomendación diría, investigad porque aquí hay mucho que decir, hay mucho que saber de cómo afecta a la salud para empezar también. Yo he hablado del tema psicológico, pero algo es sostenible si también es sostenible a nivel de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alma, es decir, de cómo nos afecta a nosotros como personas, ¿no? Y después como comunidad. Y creo que ahí hay que intentar hacer un ejercicio de honestidad y decir, vamos a mirarlo de verdad, sin ningún tipo de corte. Y yo creo que con eso, es decir, teniendo el feedback de la ciencia, diciéndote, mira, si vas por aquí bien, si vas por allá mal, si vas por aquí puedes ir más o menos, y sosteniendo un tejido cultural local y evidentemente no siendo tonto, no comerse los mocos y decir, bueno, esto es industria, o sea, vamos a ver, esto tiene que funcionar económicamente. Y eso donde voy también, he hecho alguna publicación en este sentido de hablar de una sostenibilidad holística, o sea, que incluya todo, la salud, la comunidad, el aspecto económico, el aspecto medioambiental, porque si no nos olvidamos siempre de algo. Entonces, bueno, puedo montar un festival que flipas, que ha generado mucha comunidad, pero a lo mejor me estoy quemando el bosque, yo qué sé. Pero en este aspecto yo intentaría ser un poco más generalista, que a veces, sobre todo en el litoral, en España abajo, nos preocupamos mucho solo de que hagamos dinero, ¿no? Y entonces, y con el turisteo, ¿no? Entonces es un poco pobre todo esto, ¿no? Estoy reduciendo mucho, ¿eh? O sea, hay festivales, por ejemplo, que están aplicando medidas medioambientales muy interesantes, que se están metiendo mucho en el meollo, pero a lo mejor... ¿Pero por qué las implican? Claro, también habría que ver realmente el porqué, si es para recibir esa subvención, si es para llegar a más público. Exactamente. O porque realmente creen en eso que están haciendo. Sí, porque al final yo creo que cambiar el discurso cambiaría a quien recibe el dinero y a la industria tampoco creo que le interese. Sí. No, es verdad. O sea, de hecho se ha comprobado... Os podéis leer el libro de Nando, parece que sea súper amigo de Nando, no lo conozco. Me entrevistó una vez, pero nada más. Pero él también... Hay estos tejemanejes ecológicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del vaso de plástico, famoso, ¿no? Que no es tan ecológico como... O sea, los vasos que se estaban utilizando en los festivales tenían que ser reutilizables y no se están reutilizando. O sea, que se está contaminando al final más. No, pero te están sacando 2 euros por cada vaso que coges. Exacto. Y que pierdes. Exacto. Claro, pues lo vuelves a perder y tienes que volver a pagar otra vez por el vaso. Al final es lo mismo. Sí, que quiero decir que al final estamos aquí, siempre se hacen, pues bueno, estamos en España también, ¿no? Y estas cosas son un poco así siempre, ¿no? Pero bueno, yo intentaría
pues intentar abrir un poco más el campo y desde la administración pública, porque al final ellos son los que dan el dinero y los que hacen posible estas cosas, porque tienes que usar sus espacios, tienes que usar sus recursos de limpieza. Al final ellos tienen un poco la sartén por el mango, tendrían que ser un poco menos políticos y más científicos, de decir, vamos a meter aquí un poco de investigación de verdad, ¿no? Que es lo que falta. En distintos países europeos hay muchas investigaciones y muy interesantes que muestran ciertas tendencias que hay que seguir y bueno, en fin, que aquí también se podrían aplicar. Estamos enfocándonos mucho en la administración ahora, pero para aquellos organizadores de festivales, para aquellos que realmente pues ya han pasado por los trámites y ahora pueden decidir qué hacer, ¿qué aplicaciones prácticas reales les podríamos dar para que aumentasen mejorasen el impacto cultural y social que su festival refleja? O sea, por un lado, el más evidente es el uso de los datos. O sea, ellos tienen muchos datos y que pueden combinar, que pueden... ¿cómo se llama esto? Pueden correlacionarse entre ellos y sacar muchas conclusiones. Que eso yo creo que se hace poco. O si se hace por el propio interés. Entonces, en ese sentido, claro, el aspecto cultural o el aspecto social o el aspecto psicológico de salud es como muy, vamos a decirlo, es un brindis al sol a veces, ¿no? Porque es, bueno, voy a hacer el bien para los demás. Pues sí, a lo mejor tendrías que estar un poco en esa línea porque es que tienes una cierta responsabilidad, ¿no? Porque estás haciendo divertir a la gente de cierta manera con un cierto tipo de artistas que estás promocionando, con otros que no. Entonces, primero, uso de datos. O sea, tienes muchos datos como promotor, organizador, tienes muchos datos que puedes usar. Segundo, si no tienes datos, intenta evaluarte, porque te va a dar muchas pistas de por dónde estás yendo. Y en estos datos, esta evaluación, intentar poner datos culturales. Yo pondría datos, es decir, evaluar psicológicamente a la gente. O sea, cuando digo evaluar psicológicamente a la gente, es 4 cosas. O sea, no hay que ponerse aquí en plan cuestionario súper exhaustivo, sino 4 cositas. Después también cómo afecta socialmente, cómo ha afectado a tus amistades. ¿Has hecho amigos nuevos? ¿Estos amigos son de hace un mes, de hace 2 días, de hace 2 años que os encontráis? ¿Cómo afecta al tejido, no? Esa evaluación creo que se tiene que incluir como parte de tu proceso de evaluación como organizador, ¿no? O sea, un gestor cultural, que al final un organizador de festivales es un gestor cultural, tiene que tener en cuenta todas estas variables, no solo el aspecto económico, que también, pero el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto psicológico, habría que incluirlos y yo creo que no se incluyen actualmente en las evaluaciones. Primero porque no hay tiempo y segundo porque cuesta dinero. Eso es por un aspecto. Y después, en el aspecto artístico, también. Y me estoy metiendo mucho en el tema de los datos, pero es que ahora mismo tenemos muchas herramientas para recoger datos y hay que aprovecharse. Y como organizador yo creo que es muy importante tener datos para poder decidir y para poder justificar ante la administración o ante ti mismo, decir, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Entonces el proceso de evaluación yo creo que habría que repensarlo mucho. Y después, en el aspecto artístico, como he dicho antes, pues sí, tener una cuota internacional que te llame y tener una cuota comunitaria que te genera comunidad. Y dentro de eso también proyectos paralelos, yo diría, ¿qué estás organizando paralelamente al festival para que estés generando un tejido artístico, un tejido de público? Porque muchos festivales de los que he hablado antes, de tipo clásico, lo hacen. Es un trabajo de todo un año. Que todos los festivales lo hacen, ese trabajo de un año. Pero a lo mejor el trabajo con el artista lo puedes hacer de manera colaborativa para que generes un tejido que se va haciendo año tras año y vas generando también más artistas. Esto podría ser un ejemplo de lo que hace Primavera o Sí. Cruïlla incluso, que antes Exacto. del festival, durante el año, hay una programación alterna que a lo mejor sirve para darle bombo al festival, pero tú lo que estás diciendo es que también le den un enfoque De crecimiento. al crecimiento Sí. cultural de Sí. la Sí, sí. zona, que yo creo que sí que incluyen precisamente estos 2 festivales que sí que Sí. utilizan esta... En ese sentido lo hacen muy bien ellos. ¿Verdad? Sí. Vale. Y Cruïlla también se está metiendo mucho en el tema medioambiental, todo de que yo tengo mis dudas en algunas cosas, pero sí, ellos lo intentan en muchas cosas. Creo que por ese lado también hay que darles la razón y creo que lo hacen, en ciertos aspectos lo hacen muy bien.
Pues también tienen recursos y que lo hagan, Sí. quiero decir. No, claro, pero me refiero para que la gente pueda tener Sí, un ejemplo sí, de sí, lo que sí, nos sí. estamos refiriendo. Muy interesante también el tema a nivel medioambiental, porque sí que creo que a nivel de organizaciones públicas se intenta hacer un push a la hora de tener una concienciación más amplia, pues, con lo de los vasos que decíamos, pero también creo, por otro lado, que nos